Hola, bendiciones, te habla el apóstol Frank desde los estudios de Río de Liberación, Queens, New York, para bendecirte en este día glorioso que ha hecho el Señor para nosotros. Para mí es un privilegio y un alto honor poder llegar a ustedes. Es una vez más una bendición que me concede el eterno Dios. Y en este día, continuando con los estudios que hemos venido realizando, una paternidad responsable, hoy quiero tocar un tema muy importante, el cual considero en la vida de cada individuo, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada familia que ha sido formada. Y qué importante es poder, cuando escuchamos la palabra herencia. Y llamó mucho la atención mía una frase que alguien escribió y dice de la siguiente manera: a veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. Inspirado en esta frase, dentro del tema una paternidad responsable, decidí escribir un poco sobre y hacer una cápsula sobre la herencia. Y cuando se habla de herencia, se nos viene a la mente, solamente usted escuchar la palabra herencia, ¿qué significa recibir la mejor herencia? Otra pregunta que surge: hay una herencia que sobrepasa todo. Y otra pregunta es: ¿qué es una herencia espiritual? Entonces, una herencia espiritual no es recibir millones y millones de pesos o de dólares. Antes de irnos a la pausa, yo decía que la herencia se traspasa, y que la herencia se puede traspasar, la podemos traspasar en vida. Entonces, para traspasar una herencia, lógicamente, hay que tenerla. Si usted no tiene nada, obviamente usted no va a poder traspasar nada. Entonces, o se puede dar el caso que en el caso de que usted ignore lo que es la herencia, obviamente sus hijos van a heredar la misma cosa que usted heredó. Y muchas veces las limitaciones, el sube y baja, que nosotros no nos damos cuenta. Pero mire esto, mire lo que dice la palabra de Dios. Quisiera que viéramos lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice de esta manera. El verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El verso 15 dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Aquí en este verso podemos ver, en estos dos versos que acabamos de leer, que la abuela de Timoteo traspasó la herencia, la mamá de Timoteo traspasó la herencia, Timoteo traspasó la herencia a otros. Y a veces los hijos reciben, a veces los hijos no reciben nada de herencia espiritual, porque los padres no tenemos esa herencia. Y me haría yo una pregunta: ¿y cómo son tus hijos? ¿Cuál es la mejor herencia que debemos dar? En generación en generación. ¿Cuál es la mejor herencia que debemos dar de generación en generación? Nuestros hijos pasan más tiempo en los aparatos eléctricos, electrónicos, celulares, televisión, PlayStation, Wii, etcétera, etcétera. Y como Jueces 2:10, que de verdad cuando leo ese versículo me llama la atención, que es poderoso. Yo creo que la mejor herencia es enseñarle a guardar la palabra de Dios. Guardar es temer a Dios, o tener temor de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú y tus hijos,
y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Obviamente, si vemos los comentarios de estos versículos 1 y 2 de Deuteronomio, este versículo constituye la declaración de fe israelitas, las primeras palabras hebreas que se le enseñan a un niño judío son Shemat Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Oye Israel, el Señor, tu creador, Elohim, Adonai Eloheinu, uno es. Y estas son también las últimas palabras que pronuncia un israelita al morir. Oiga, es la primera palabra que se le enseña a un niño hebreo, judío, cuando pequeño, niños. Y es la última palabra que pronuncia un judío antes de morir. Esta frase, dice el Talmud, no está dirigida a los oídos, sino al corazón. Oye Israel, en cualquier idioma que oiga, en cualquier idioma que oigas, aun cuando no comprenda lo que oigas, pues lo que aquí te dicen debe penetrar directamente en tu corazón, directamente en tu corazón y en tu alma. La intención y el sentimiento que se pone en la oración. Es interesante el analizar este pequeño versículo, observar que la última letra de la primera palabra y la última letra de la última palabra están escritas en la Torá más grande que todas las demás. Son las letras Ayin y Dalet. Esas dos letras componen la palabra hebrea et, es decir, testigo. Y nos recuerda el versículo del profeta Isaías. En el versículo 10, vosotros sois mi testigo. Vosotros sois mi testigo, ha dicho el Eterno. Cada judío, al decir, cuando dice Shemat en sus oraciones diarias, atestigua con ella la divinidad de Dios. Atestigua que el Dios Todopoderoso es grande. Atestigua la divinidad de Dios. Ahora, en el verso 2, esta pregunta es la pregunta que hace el hijo calificado de sabio en la noche de la orden de la ceremonia hogareña de la primera noche de la Pascua, cuando se hace. De acuerdo con ella, cada padre debe relatar a su hijo, sea este sabio, malo, simple o incluso, aunque no sepa preguntar, la historia de la esclavitud de Egipto y la del Éxodo. De ese precepto nació la narración escrita en una literatura muy popular hebrea, que presenta en forma de antología un esquema simple e impresionante del origen de cómo los judíos, o mejor dicho, la religión judía, se desenvuelve. El padre estimula el interés de sus hijos por el glorioso pasado de su pueblo y le infunde fe y confianza en el Dios creador, en Elohim, Hashem, Adonai. A guardar, le inculca a sus hijos que guardar es conocer la palabra de Dios, conocer la